Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Bien, en un podcast anterior aprendimos los ajustes preliminares de OS Studio. Queremos que tengan en cuenta, tengan presente que nosotros lo que trabajamos, lo que hacemos, lo hacemos pensando en ustedes. No, no lo hacemos con otro objetivo, sino con el objetivo de que muchas personas cambien su forma, su mentalidad, su forma de pensar de Linux cuando vean este podcast y vean que Linux no es lo que otras personas dicen. La verdad, tú puedes trabajar profesionalmente y OS Studio es una de las herramientas que queríamos enseñarles desde el primer podcast que empezamos hasta el día de hoy. Y quisimos en esta segunda temporada hablar de OS Studio ya después de haber visto cierto tema de Linux, porque para nosotros ha sido una aventura hacer esto, y este podcast pues obviamente es con el fin de que ustedes vean que podemos trabajar profesionalmente con las herramientas que Linux me provee. Solamente me tengo que ajustar a las condiciones y a las reglas que Linux coloca para trabajar. Y los programas también ponen reglas y limitaciones, o nos dan libertades, pero tenemos ciertas restricciones para que el equipo siga funcionando de la forma correcta. Bien, vamos a entrar en materia entonces con OS Studio. Abramos pantalla y esta es la presentación que hemos visto en el transcurso de este curso, digámoslo así, de toda esta aventura del podcast. Y esta es la presentación que hemos visto siempre. Resulta que OS Studio también tiene una presentación llamada modo Studio. Y la vamos a ver hoy. Ya estuvimos haciendo algunos ensayos y vimos que podemos hacer esto. Bien, como pueden ver, OS Studio me da una presentación a dos pantallas. Esto para alguien profesional sabe qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Pero queremos resaltar que la pantalla principal es la de la que está a mi izquierda, que es la que yo controlo acá. Noten que la pantalla de al lado, la pantalla derecha, también sigue los pasos de la izquierda, ¿sí? Este de aquí es el resultado, digámoslo así, es como va quedando la grabación a medida que yo voy trabajando aquí con esta pantalla, ¿sí? Entonces cualquier cosa que yo haga aquí se va a ver reflejado aquí. O sea, por ejemplo, si yo coloco, vamos a colocar esto, que es el logo de nuestra empresa. Note que aquí aparece y aquí no, ¿sí? Pero la grabación va quedando. Y aquí solamente es un reflejo de lo que estaba ocurriendo a este lado. Digámoslo así, el resultado final es el del lado izquierdo, el resultado de grabación es el del lado derecho. Digámoslo así, el proceso de grabación es el del lado derecho y los resultados de la grabación es del lado izquierdo. Quedando ya ahora sí despejada la duda, porque aún teníamos esta duda, porque es que nosotros, para ser sinceros con ustedes, internautas, nosotros no usamos este modo de estudio. Sí, nosotros utilizamos el modo normalito. El modo normalito, que es el que ustedes siempre han visto. Porque para nosotros, bueno, puede que alguien cacharreándole a este modo de presentación que tiene OS Studio le encuentre una utilidad. De alguna forma le encuentre alguna utilidad y le saque más provecho a esta presentación. Pero para nosotros la mejor es la que nosotros hemos estado utilizando constantemente. Entonces aquí tenemos la parte de las transiciones. Y si yo quiero duplicar escenas, duplicar fuentes, intercambiar vista previa de escenas del programa, bueno,
En fin, estos tres punticos me dan esas opciones y los tipos de transiciones que hay en OBS Studio. Entonces, esos son los elementos básicos que tiene esta parte de modo estudio. Como les digo, eso ya depende de lo que ustedes quieran lograr con el programa que quieran hacer. Con el canal o el programa que ustedes quieran realizar utilizando OBS Studio y su Linux, obviamente. Entonces, ya vimos la parte de estudio. Obviamente que cada persona le encuentra utilidad a estas herramientas. En modo estudio, nosotros no le vemos ninguna utilidad, pero otra persona sí le puede ver la utilidad a esa sección. Entonces, de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, de acuerdo a lo que tú vayas a trabajar, entonces ya sabes que existe esa herramienta. Bien, este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Hacemos mantenimiento preventivo y correctivo de computadores. En el mantenimiento preventivo lo que hacemos es limpieza de hardware. Le cambiamos la crema disipadora a tu procesador para que se mantenga siempre fresco cuando tú lo estés trabajando. También limpiamos o sacamos archivos que ya tú no estés usando de tu equipo y lo guardamos en un lugar que tú dispongas, bien sea en un disco externo o en una unidad en una memoria USB, como le decimos aquí en Colombia, o un pendrive, como le dicen en otras partes del mundo, para borrar esos archivos que ya tú no estás usando y que te están ocupando espacio en disco duro o la unidad de estado sólido, y poder así brindarle más espacio y velocidad a tu equipo. Si necesitas más, si necesitas alguna cosa, no dudes en llamarnos y comunicarte con nosotros, por favor, al número 316-295-1111 en Colombia. Bien, entonces ya vimos el modo estudio de OBS Studio, marca la redundancia. Y lo que queremos decirle es lo siguiente. Acuérdense que cuando hablamos al principio, tocando este tema de OBS Studio, dijimos acerca, aparte antes de la configuración preliminar, dijimos y aconsejamos que utilicen un computador tipo torre. Y vamos a explicar aquí, ya terminando este tema, el por qué. Resulta que los computadores tipo torre, yo le puedo cambiar todo el hardware que tengo adentro. Esa es una ventaja que me ofrece el computador tipo torre. La caja es simplemente el soporte del hardware que trae adentro de tu computadora. Entonces, si yo quiero actualizarlo a la última tecnología, lo único que hago es mando a cambiar el hardware interno del computador para obtener lo último en hardware, o lo último que tengo, lo último en hardware que hay en el mercado. Y les voy a decir una cosa, les voy a confesar algo. No necesitan reinstalar Linux. Aquella persona que le diga que toca reinstalar Linux porque toca cambiar de hardware, porque hay que cambiar de hardware, les está mintiendo. Linux no necesita reinstalarse. Simplemente lo único que tú necesitas es cambiar el hardware anterior por el hardware nuevo. Cuando hablo de hardware anterior, hablo de la board, procesador y memoria, por el hardware nuevo, que es board, procesador y memoria, y le coloco las unidades que ya tengo disponible en mi computadora. Aunque si tengo que cambiar de disco SATA, disco duro SATA a unidad de estado sólido, pues hagamos el cambio y ahí sí toca hacer la reinstalación. Ahí sí toca hacer otra vez instalación de Linux. Pero si tú tienes una unidad de estado sólido y lo único que hicieron fue cambiarle el hardware, o sea, motherboard, procesador y memoria, solamente le colocan la unidad de estado sólido y ya arranca automáticamente. No necesitas reinstalar. Otra de las ventajas que te ofrece una caja tipo torre es que
tienen un puerto PCI Express libre. Algunas traen 2 o 3 puertos PCI Express libres y te aconsejo que consigas de esas. ¿Por qué? Porque uno de esos PCI Express va a ser tu tarjeta de video, que si le quieres colocar, se la puedes colocar. Pero el otro slot libre, sí, digámoslo así, los slot libre de PCI Express, es para que tú puedas colocar, por ejemplo, en este caso, una tarjeta importadora de video. ¿Qué hace la tarjeta importadora de video? Si tú tienes digamos, tu canal produjo lo suficiente y te compraste un equipo para conectar varias cámaras de video y poder seleccionar cuál cámara quieres grabar, entonces presionas un botón y él te hace el cambio de la cámara, el dispositivo mezclador de video. Ahora bien, ese dispositivo mezclador de video saca una información y esa información la colocas y la conectas a la tarjeta importadora de video. Ella hace la conversión a digital, la envía al computador, al procesador, el procesador la transmite por internet. Ese es el proceso que haría la tarjeta importadora de video. Y el audio, si tú tienes un mezclador de audio y tienes varios micrófonos, lo mismo. Tú llegas, le quitas el mute a uno de los micrófonos y él hace la mezcla, digámoslo así, del sonido. Y la salida de audio de ese mezclador de sonido la conectas en el conector azul de la torre, que se llama línea de entrada. Ahora tú dirás, pero y el OBS Studio se encarga de hacer la transmisión de video y de audio al mismo tiempo. El asunto es el siguiente. Ustedes dirán, pero bueno, si OBS Studio hace tantas cosas, ¿por qué tengo que colocarle el disco de más cosas externas? Porque tu computadora tipo torre te permite hacer eso y te permite tener más, con el fin de que tú puedas ampliar a trabajar ya más profesionalmente, digámoslo así. Ahora bien, una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta es que OBS Studio, por ejemplo, en el momento de entrar la información de audio, puede colarse este sonido. Ese sonido se lo elimina OBS Studio y la transmisión queda limpia, nítida. Ese sonido es el que atrapa el cable en el trayecto desde el mezclador de audio hasta tu computadora y puede colarse. Entonces OBS Studio te elimina ese ruido. ¿Ves? Por lo tanto, ya puedes utilizarlo normalmente. En ese sentido, los computadores tipo torre tienen ventajas sobre los otros computadores todo en uno y portátiles, porque no tienen todas las cosas y el espacio que te ofrece el computador tipo torre, ni tampoco te permiten los todo en uno y los portátiles cambiar motherboard, procesador y memoria, como si te permite hacerlo el tipo torre. Bien, entonces hasta aquí llega este podcast de hoy. Espero que les haya sido útil haber hablado de OBS Studio. Esperamos seguir adelante. Gracias por la invitar a sus personas, sus conocidos. Gracias a ellos hemos hecho arreglos a la transmisión. Y sigan invitando más gente. Sigan invitándolos al podcast, que escuchen este programa y que aprendan acerca de que Linux no es como lo pintan. No es como lo dice la gente, es algo más y es mucho mejor y te permite trabajar profesionalmente. Sigan invitando más personas, los espero en un próximo podcast. Que la pasen bien y que tengan un espléndido y magnífico día.